Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a iniciar con la asistencia. Empecemos por Darien Acevedo. Presente, profesor. Adrián Ahumada. Emerson Álvarez. Presente, profesor. Jesús Anaya. Presente, profe. Sailet Anturi. Camilo Ardila. Presente, profesor. Valentina Balseiro. Mauren Huelvas. Dayana Castillo. Carmelo Cruz. Henry Gutiérrez. Presente, profesor. Carmelo Cruz. Henry Gutiérrez. Presente, profe. Jesús Guzmán. Presente, profesor. Valentina Jiménez. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Juan López. Presente, profesor. Ralph Lugo. Andrés Mercado. Juan Montiel. Edwin Orozco. Chiley Ortiz. Laura Ospina. David Pérez. Andrea Romero. Adrián. Adrián Romero. Presente, profesor. Jesús Romero. Presente, profe. Andrés Romero. Presente, profesor. Daniel Romero. Presente, profesor. Mario Salón. Vanessa Solano. Profesor Mario. Presente, profe. Problemas de conexión. Está bien. Presente, profe. Vanessa Solano. Carlos Tamayo. Dailan Vargas. Presente. Julio Vidal. Presente, profesor. Snyder Salsa. Adrián Ahumada. Sailet Anturi. Presente, profe. Valentina Balseiro. Mauren Huelvas. Dayana Castillo. Ralph Lugo. Andrés Mercado. Juan Presente, Montiel. profesor. Juan Montiel. Edwin Orozco. Chiley Ortiz. Laura Ospina. Presente, profe. David Pérez. Andrea Romero. Carlos Tamayo. Snyder Salsa. Bueno, espero que hayan tenido un buen desempeño en la evaluación parcial que les mandé, donde justo el ejercicio evaluaba dos criterios fundamentales, que es la aplicación de la ecuación de Bernoulli y la ecuación de cantidad de movimiento, en un solo ejercicio sencillo para evaluar estos dos conceptos que son fundamentales para, digamos, el segundo componente de la segunda parte de este curso de mecánica de fluidos. Hoy vamos a dar inicio a la tercera parte, que tiene que ver ya con pérdidas por fricción y sistemas de tubería, cómo todo esto se integra
y se aplica a un sistema de tuberías. Básicamente tiene otras aplicaciones a otros tipos de aplicaciones en ingeniería, pero en este caso específico vamos a ver las pérdidas por fricción en sistemas, en tuberías circulares principalmente. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces les envié una documentación. ¿La recibieron? Sí, profe. Bueno, les envié una documentación que se refiere al texto de hidráulica de Gilberto Sotelo, donde este es un texto, a mí me gusta mucho, un texto orientado a ingenieros civiles, que tiene muy buenas aplicaciones de la mecánica de los fluidos a la vida profesional del ingeniero civil y para cualquier otro ingeniero mecánico u otros ingenierías. Entonces les he mandado el capítulo que tiene que ver con las pérdidas por fricción. ¿Alguna pregunta? Bueno, este es el texto que les he enviado. Ya hay nuevas versiones. Este es pues uno de los textos que más amor le tengo, porque lo compré con mis primeros ingresos que tuve siendo monitor de la Universidad de Cartagena del laboratorio de hidráulica. En su momento pues estaba en el centro de donde hoy está una cafetería, y fue durante año y medio mi sitio permanente de estudio y de práctica, y la universidad en su momento nos vinculaba como monitores y nos pagaba un pequeño auxilio muy importante en su momento, con lo cual este texto para mí representa mucho en mi vida estudiantil y en mi vida profesional, y aunque está amarillito sigue siendo de mucho sentido técnico y de mucho sentido afectivo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Se fueron? No, profesor, aquí estamos. Ok. Bueno, entonces vamos a ver hoy el tema de resistencia al flujo en conductos a presión. Básicamente vamos a ver cuando nosotros hacemos la ecuación de Bernoulli, aplicación de la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Sumamos tres componentes en cada uno, ¿sí? En cada uno de los puntos, en lo cual hacemos la sumatoria de la energía cinética, ¿sí? Energía cinética más la energía de presión, ¿sí? Más la energía de presión más la energía potencial, ¿verdad? Que está dada por la altura. En teoría, si no hubieran pérdidas, esto va a ser igual a la suma de la energía cinética en el punto 2 más la presión en el punto 2 expresada en columna de líquido más la altura del punto 2, ¿verdad? Pero como existen pérdidas, estas dos ecuaciones no son iguales. Entonces vamos a tener aquí un faltante entre estas dos ecuaciones, que son las sumatorias de todas las pérdidas por fricción que se van a dar entre el punto 1 y 2. Y si tenemos algunas otras entradas de energía, pues vamos a tener más la sumatoria de todas las energías que ingresen, en este caso bombas. Y si tenemos algunas salidas, como por ejemplo turbinas, menos todo lo que tiene que ver con turbinas.
Entonces, en el tema de hoy vamos a dedicarnos a la parte que tiene que ver con pérdidas por fricción. Básicamente nos vamos a referir a las pérdidas por fricción dentro de una tubería. ¿De qué va a depender la fricción en un tubo? Si yo tengo un tubo, digamos que yo miro este tubo de esta manera. Si le pongo una ampliación interna, voy a encontrar que el tubo por dentro no va a ser totalmente liso, va a tener unas rugosidades, va a tener unas asperezas, ¿sí? Cuando el fluido pasa por aquí, por este tubo, el flujo va a través del tubo, va a existir una fricción entre las paredes del tubo, ¿sí? Que produce una pérdida de energía. Pero además de la fricción, existe también una diferencia de velocidades en el tubo interno entre las diferentes capas en las cuales se mueve el flujo dentro del tubo, que también va a producir una pérdida de energía. Entonces vamos a tener dos tipos de pérdidas. La pérdida que se da por la fricción de las paredes y la pérdida que se da por la fricción intrínseca del movimiento del flujo. Esta que se da por las paredes es lo que está asociado a la rugosidad de la tubería. Esto es lo que está asociado a la rugosidad del tubo, ¿sí? Y la pérdida que se produce internamente por fricción interna de la masa de fluido entre sus capas es lo que está asociado a la viscosidad, ¿sí? Entonces esta está asociada a las rugosidades del tubo, las que se da entre las paredes, y la que se da aquí interna está asociada a la viscosidad, a la fricción que se da entre las distintas capas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, señores? No, profesor. Bueno, para determinar las pérdidas por fricción se han hecho diferentes estudios y se han determinado que estos factores de fricción dependen mucho del tipo de flujo. Si el flujo es laminar o si el flujo es turbulento. Se utiliza mucho el criterio de flujo laminar o flujo turbulento para determinar las pérdidas en una tubería. Flujo turbulento. Para determinar si un flujo es laminar o turbulento, se ha expresado un número adimensional, que es el número de Reynolds, que se define como el producto de la velocidad media por el diámetro del conducto y la viscosidad cinemática. Se han establecido algunos criterios y se ha encontrado en términos genéricos que cuando el número de Reynolds es menor que 2000, entonces el flujo se comporta como un flujo laminar. Sin embargo, hay autores que han encontrado valores tan grandes para estas clasificaciones, hasta de 40.000, como plantea Ekman en algunos de sus estudios. Sin embargo, se acepta, en términos generales, se ha aceptado. Me permiten un segundito, por favor. Astrid, estoy en clase. Mándamelo por WhatsApp. Caramba. Bueno, dale el teléfono mío, y le dice que si me puede llamar. Ajá. Sí, que me marque a las 10:20, cuando acabe la clase. Bueno, hasta luego. Chao. Ok, qué pena.
Bien, entonces, básicamente, pues, valores de 2000, 2300 se considera que el flujo es laminar y hay una zona de transición después de los 2000 hasta que ya cuando el número de Reynolds es muy grande, el flujo se vuelve turbulento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, señores? No, profe, quedó claro. Bueno, fíjense, estas rugosidades pudiéramos nosotros tratar, voy a hacerlo un poco más grande, pudiéramos tratar de caracterizarlas mediante, digamos que la longitud de onda, ¿sí? La longitud de onda y o la altura, la amplitud de la onda. Esta amplitud K, y nosotros pudiéramos de pronto tomar una tubería y decir, bueno, esta tubería tiene un coeficiente de fricción K de tanto. Pero en la práctica estas medidas de K son demasiado difíciles de obtener y tampoco son uniformes. Por eso se ha establecido una medida equivalente, ¿sí? Que se denomina la rugosidad absoluta, que se ha determinado como épsilon y es un valor que representa la rugosidad K. Este valor es obtenido, épsilon es un valor obtenido teóricamente, ¿sí? Es un valor que se obtiene teóricamente a través de un sistema de unas ecuaciones que representan la rugosidad de la tubería. Entonces, épsilon es una medida de la rugosidad absoluta, el tamaño de esta rugosidad. Y se han hecho algunos cálculos empíricos de cuál es el valor de épsilon para cada tipo de tubería. Si tenemos una tubería de acero, si tenemos una tubería de concreto, si tenemos una tubería de cobre, etcétera, podemos entonces determinar cuál es el valor de épsilon. Y se utiliza una variable estandarizada que es la rugosidad. Este épsilon se define como rugosidad absoluta. Entonces la rugosidad absoluta. Rugosidad absoluta. Si dividimos la rugosidad absoluta sobre el diámetro de la tubería, entonces estamos hablando de la rugosidad relativa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, se ha encontrado que la rugosidad de una tubería, ¿sí? El coeficiente de fricción, la fricción depende principalmente del número de Reynolds y de la rugosidad relativa. ¿Alguna pregunta? Entonces, los factores de fricción van a depender del número de Reynolds y de la rugosidad relativa. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bueno, bien, entonces se han realizado algunas expresiones para calcular la fricción y se han establecido algunas variables. Por ejemplo, una de las variables que se utilizan es el área hidráulica, que es área mojada, ¿sí? Entonces tenemos aquí el área hidráulica. Entonces, el área hidráulica es el área de la sección transversal ocupada por el fluido. Entonces, si yo tengo esta tubería, ¿sí? De diámetro D, por ejemplo,
de diámetro D y lleva un fluido. Imaginémonos que el fluido va por aquí. Todo esto es fluido. Entonces, esta área por donde va el fluido es lo que se denomina el área hidráulica o el área mojada. ¿Sí? Es esta. Y tenemos otra variable que es el perímetro mojado. El perímetro mojado es A, el área hidráulica, y tenemos P, que es el perímetro mojado. El perímetro mojado es igual, ¿sí?, a, como su nombre lo indica, a el área de contacto del fluido con el medio donde se mueve. Esta es la línea verde, viene siendo entonces el perímetro mojado. Perímetro mojado. Y tenemos otro criterio que es la relación de estas dos variables, ¿sí?, que se denomina el radio hidráulico. R es el radio hidráulico. El radio hidráulico. ¿A qué es igual el radio hidráulico? El radio hidráulico es la relación. El radio hidráulico es igual a el área mojada sobre el perímetro mojado. ¿Para qué nos sirve esta relación? A ver, ¿por qué es importante esta relación? El radio hidráulico es la relación. Sí, señor. Es que no me cayó la conexión en este último por a ver si me lo voy a hacer por repetir. Bien, o sea, estamos hablando de unos parámetros, unas variables que es importante definir para poder caracterizar la fricción dentro de una tubería. Y la primera tiene que ver con el área hidráulica. El área hidráulica o área mojada es el área sobre el cual fluye el fluido, fluye el líquido sobre que estamos trabajando. Entonces, esa área ocupada por el líquido durante el movimiento es lo que se denomina el área mojada. Y el perímetro mojado es el área en contacto, es el perímetro en contacto entre el fluido y el cuerpo sobre el cual se mueve. Y la relación entre el área mojada o el área hidráulica y el perímetro mojado es lo que se denomina el radio hidráulico. Y este radio hidráulico se utiliza mucho para calcular el flujo en un conducto. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bueno, vamos entonces a plantear una de las ecuaciones más populares para el cálculo de las pérdidas por fricción. La más universal es la fórmula de Darcy-Weisbach. La fórmula de Darcy-Weisbach establece que las pérdidas por fricción en columna de líquido son iguales a un coeficiente de fricción F multiplicado por la relación entre la longitud de la tubería y el diámetro. ¿Sí? F, la longitud de la tubería, sobre el diámetro por la carga de velocidad, o sea, la velocidad que lleva el tubo. F es un factor de fricción sin dimensiones, G es la aceleración de la gravedad. ¿Alguna pregunta? Entonces tenemos aquí que las pérdidas por fricción, de acuerdo con la ecuación de Darcy, es igual al coeficiente de fricción F, la relación entre la longitud del tubo sobre el diámetro del tubo por la carga de velocidad, ¿sí?, la velocidad que va por el tubo. Esta es la ecuación de Darcy-Weisbach. ¿Alguna pregunta? ¿Qué es lo que debemos ahora caracterizar? El valor de F. ¿De qué va a depender este coeficiente de fricción? ¿Sí? Este coeficiente de fricción va a depender de muchos factores, principalmente del número de Reynolds, y va a depender también de la rugosidad.
relativa, ¿sí? ¿Preguntas? Profe, pero ese factor a nosotros nos lo da el ejercicio o tenemos que calcular. Imagínense que usted va a hacer un trabajo, no va a hacer un examen. Usted está y va a buscar para hacer un trabajo. Y usted va a colocar una tubería. Usted necesita saber ese coeficiente a qué es igual. ¿Qué haría usted? En las especificaciones de la tubería. Exactamente. Entonces, cuando usted va a comprar la tubería, el fabricante le dice, yo tengo esta tubería que tiene este coeficiente de fricción. Los coeficientes de fricción van a depender de las formulaciones que nosotros estemos utilizando. En este caso, si es F, es F de la ecuación de Darcy-Weisbach, pero pueden haber otras ecuaciones como la ecuación de Hazen-Williams u otras que manejan otros tipos de coeficientes y que no tienen nada que ver el uno con el otro en el sentido de que yo pudiera establecer una relación, pero su origen es totalmente independiente, solo que el sentido de cada coeficiente sí es el mismo. Es una manera de medir el efecto de fricción sobre la tubería y sobre las pérdidas que produce el movimiento a través de un tubo, ¿sí? Bueno, entonces ya hemos visto que el coeficiente de fricción va a depender de la rugosidad absoluta y del número de Reynolds, específicamente de la rugosidad relativa. Bien, entonces la fórmula de Darcy-Weisbach establece que el gradiente hidráulico, que viene siendo las pérdidas por unidad de longitud, el gradiente hidráulico es igual a F sobre L, este es la pérdida por unidad de longitud por la velocidad al cuadrado sobre 2G. En 1946, Posiu, en 1846, fue el primero en determinar matemáticamente el factor de fricción en flujo laminar. Esto es para flujo laminar. Y encontró Blasius esta expresión donde el coeficiente de fricción es igual a 64 sobre el número de Reynolds. Esta expresión es válida para números de Reynolds menores que 2300. Posteriormente, se siguieron haciendo ensayos y Blasius en 1913 ¿sí? Hace unos análisis con tipos de fricción para flujo turbulento en tubos. Él clasifica los tubos y especifica que hay unos tubos que se pueden considerar lisos, donde predominan, en los tubos lisos, predomina el efecto de la viscosidad y el factor de fricción depende exclusivamente del número de Reynolds. Y el segundo tipo se refiere a tubos rugosos, donde la viscosidad y los efectos de rugosidad influyen en el flujo. Además, el factor de fricción depende del número de Reynolds y de la rugosidad relativa. Cuando el flujo es turbulento, ¿sí? el número de factor de fricción depende del número de Reynolds y de la rugosidad relativa. Cuando no, entonces depende solamente del número de Reynolds. Blasius propuso esta expresión donde F es igual a 0.3164 por R número de Reynolds a la 1/4. Esta es una expresión propuesta para números de Reynolds hasta 10 a la 5. ¿Alguna pregunta? Es decir, profesor, que esa expresión es para tubos lisos. Sí, señor, para tubos lisos con número de Reynolds hasta 10 a la 5. No todos los investigadores encontraron conclusiones para todas las condiciones. Ellos solamente plantean una ecuación para una condición donde se le cumple, y es, ¿sí? Posteriormente aparece Nicalux, ¿sí? Que obtuvo resultados de F
del factor de fricción contra el número de Reynolds en tubos lisos que comprendían hasta valores de el número de Reynolds de 3 a la 10, 3 por 10 a la 6, obteniéndose las siguientes expresiones, donde esta es una ecuación implícita, donde 1 sobre raíz de f es igual a 2 veces el logaritmo del número de Reynolds por la raíz de f menos 0.8, o también escrito de otra manera, como 1 sobre raíz de f es igual a 2 veces el logaritmo base 10 del número de Reynolds por la raíz de f sobre 251. Todo esto son expresiones empíricas. ¿Qué encuentra Nicaruso? Las conclusiones de Nicaruso. Él después efectuó unos trabajos con tubos rugosos artificiales. Él también hizo unos ensayos, Nicaruso, con tubos rugosos artificialmente. O sea, él cogió un tubo y tenía varios tipos de arena, tenía 5 tipos de arena y los pegó dentro del tubo y hizo una serie de ensayos. Combinó relaciones de E sobre D, hizo 6 ensayos, creo que fue lo que hizo, entre cuyas rugosidades iban desde 1 sobre 30 hasta 1 sobre 1014. Estos fueron los ensayos que hizo Nicaruso para comprobar cómo influía la rugosidad. ¿Alguna pregunta? Y plantea la siguiente ecuación, válida para tubos rugosos en la zona turbulenta, donde dice que 1 sobre raíz de f es igual a 2 veces el logaritmo de d sobre 2g más 1,74. Bien, en esta gráfica, diagrama de Nicaruso para tubos con rugosidad uniforme, plantea lo siguiente. Esta ecuación decreciente, ¿sí?, es la que representa al flujo laminar, donde F es igual a 64 sobre el número de Reynolds. Posteriormente encuentra una zona de transición, que es esta, donde el número de Reynolds y el factor de fricción va a depender de la rugosidad y del número de Reynolds. ¿Alguna pregunta? Aquí tenemos y vemos que cualquier punto de estos, ¿sí?, que vayamos a encontrar aquí el factor de fricción va a depender del número de Reynolds y de la curva que tengamos que seleccionar dependiendo del factor de fricción E sobre D, de la rugosidad relativa. ¿Alguna pregunta? Entonces, en esta zona, ¿sí?, que es una zona de transición, depende tanto del número de Reynolds como de la rugosidad relativa. Y ya en la zona turbulenta, sería esta zona aquí, la zona turbulenta. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo son estas líneas? ¿Qué pasa en la zona turbulenta? Son horizontales. Son horizontales. Eso significa que en la zona turbulenta el factor de fricción solamente depende de la rugosidad relativa. ¿Está claro? Entonces, como conclusión, cuando el flujo es turbulento, el factor de fricción depende de la rugosidad relativa. Cuando el flujo está en transición, el coeficiente de fricción va a depender tanto del número de Reynolds como de la rugosidad relativa. Y cuando el flujo es laminar, que es aquí en esta zona, depende solamente del número de Reynolds. ¿Alguna pregunta?
No, profe. No hay pregunta. Bueno, posteriormente, Nicarus propone una gráfica donde divide el flujo en tres, una línea recta para flujo laminar, tubos lisos, una para un flujo uniforme, ley de tubos rugosos, y una para la zona de transición. Bueno, posteriormente, con los resultados de Nicarus, aparecen otros investigadores que cogen las ecuaciones de Nicarus y hacen unos ensayos de laboratorio. Entonces ellos hacen lo contrario, o sea, miden las pérdidas y toman la ecuación de Nicarus y calculan la rugosidad relativa. ¿Sí? Calculan la rugosidad relativa y hacen unos otros ensayos, pero ya esto sí lo hacen con tuberías comerciales. Entonces aquí aparece Colebro y White, quienes comprueban los mismos resultados de Nicarus, pero ellos sí lo hacen con tubos comerciales. Y plantean esta ecuación también no explícita, donde se relaciona que 1 sobre raíz de f es igual a menos 2 veces el logaritmo en base 10 de e sobre d sobre t 371 más 2.51 sobre el número de Reynolds por la raíz de f. Entonces, estas ecuaciones, algunos las utilizan hoy en día, las ecuaciones de Colebroth y White. ¿Alguna pregunta? Bueno, con el fin de hacer más práctico y más agradable o amigable el cálculo del coeficiente de fricción, apareció Moody, ¿sí? Quien tomó todos los estudios que se habían hecho anteriores, ¿sí? Y los plasmó en una gráfica que se llama el diagrama universal de Moody. Este es el diagrama universal de Moody. Entonces, ¿qué representa el diagrama universal de Moody? Representa de manera más genérica lo expresado por Nicarus con estudios de otros investigadores. Entonces, el diagrama de Moody lo podemos dividir en esta primera parte que corresponde a el flujo laminar y que no es más que F igual a 64 sobre el número de Reynolds. Posteriormente aparece una zona de transición, esta zona, donde los investigadores no han encontrado una fórmula no han estado de acuerdo en los resultados y han encontrado resultados divergentes. Luego aparece otra zona que es la de flujo transicional, que sería esta zona. Flujo transicional, todas estas curvas que vienen aquí están en transición y para calcular el factor de fricción necesitamos el número de Reynolds y la rugosidad relativa. O sea, nos vamos aquí, esta es la rugosidad relativa y esta es, aquí me quedó bien, nada agradable esta curva. Entonces, vamos, por ejemplo, si queremos calcular aquí el factor de fricción, tenemos aquí el número de Reynolds y aquí tenemos el factor de fricción. Esta es la zona de transición, ¿verdad? Donde el factor de fricción depende del número de Reynolds y de la rugosidad relativa. Y tenemos la zona turbulenta, que es esta de aquí, donde las líneas son horizontales y donde el coeficiente de fricción solamente va a depender de la relación de E sobre D. ¿Alguna pregunta, señores?
¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, aquí tenemos una gráfica de rugosidad relativa para tubos nuevos lisos donde se expresan diferentes valores de E sobre D. ¿Aló? Se lo escucha, profesor. Ok, es que me siento como si estuviera hablándole al mar, solo que en el mar uno escucha las olas que le contestan. En esta tabla 781, rugosidad absoluta en tubos comerciales, todas estas son valores de Epsilon calculados experimentalmente, ¿sí? Tenemos los valores de Epsilon, entonces podemos aquí mirar los distintos materiales. Entre más lisos, estos coeficientes son más pequeños. Tenemos otros tipos de materiales. La madera, por ejemplo, tiene un coeficiente alto. El hierro tiene un valor más bajo. El hierro fundido tiene un coeficiente de fricción bastante alto. Si miramos aquí el hierro fundido con incrustaciones, vamos a ver el hormigón y así. El asbesto cemento, en su momento, cuando se construyeron estas gráficas, pues el asbesto cemento era un elemento muy importante en la construcción de tuberías. Aún todavía hay tuberías de asbesto cemento, sin embargo ya el asbesto cemento, por cuestiones de salud, ha ido saliendo del mercado como material para construcción de tuberías para acueductos y alcantarillados. Pero igual, durante mucho tiempo se construyeron acueductos y alcantarillado con asbesto cemento. Tenemos el concreto, que tiene muchas variaciones en el valor de su rugosidad, depende de cómo se construya. Para valores de concreto liso, los valores van a ser más pequeños, pero para concreto no liso, pues tendrán valores de rugosidad muy grandes. ¿Alguna pregunta? Estos son valores de Epsilon en milímetros. Bien, ahí, así como existe la fórmula de Darcy-Weisbach, también se han planteado muchas otras fórmulas, entre ellas la que más utilizan a nivel comercial es la fórmula de Hazen-Williams. La fórmula de Hazen-Williams se utiliza mucho a nivel comercial. ¿Por qué? Porque los fabricantes de tuberías, sobre todo los de origen norteamericano, utilizan en sus pruebas la ecuación de Hazen-Williams. Entonces tenemos la fórmula de Hazen-Williams, que es una fórmula empírica. Todas las tuberías de PVC y todas las que tienen fabricación en Norteamérica utilizan dentro de su ensayo más que todo la fórmula de Hazen-Williams, y las tuberías que son de origen europeo en su gran mayoría utilizan la fórmula de Darcy. Entonces la fórmula de Hazen-Williams establece que el caudal es igual a 0.28 C diámetro a la 263 H sub F, o sea las pérdidas, por unidad de longitud elevado a la 0.54. Para esta ecuación, el caudal está en metros cúbicos por segundo y el diámetro
está en metros. El diámetro está expresado en metros. C es un coeficiente, este es el coeficiente de fricción, es adimensional, coeficiente de fricción, el cual es adimensional y varía entre más o menos 40, ¿sí? Varía entre 40 y unos 160, siendo 160 los valores para tuberías más lisas y el 40 para tuberías más rugosas. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ok, bien, entonces miremos aquí una gama de expresiones y en la fórmula de Darcy-Weisbach, esta que hemos visto aquí, que fue esta es la fórmula que es homogénea dimensionalmente y es la fórmula que se utiliza para estudios científicos porque es consistente dimensionalmente. Aquí tenemos las distintas expresiones que se plantearon para el cálculo de coeficiente de fricción, las ecuaciones de Nicarux, ¿sí? Y muchas otras expresiones. Tenemos la de Hazen-Williams, que es la que les acabo de dar. Aquí la diferencia son las unidades y existen otras como por ejemplo la de Colebrodt y White, pero la que más se utilizan, digamos aquí en Colombia, son la de Hazen-Williams y la de Darcy. Son las ecuaciones que más se utilizan. Esta es la que más se utilizan junto con la de Hazen-Williams. ¿Alguna pregunta? Ustedes ven todas las tuberías de PVC y ellos traen sus referentes y sus recomendaciones sobre sus factores de fricción. El que vende tuberías de concreto también las ensaya y dice mi coeficiente de fricción es tal, está entre tales y tales valores. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces para resumir esta parte de las pérdidas por fricción en conductos circulares, tuberías, vamos a quedarnos con la utilización de dos ecuaciones, que es la ecuación de Darcy-Weisbach, donde plantea que las pérdidas por fricción son iguales a un coeficiente de fricción, la longitud de la tubería sobre el diámetro por la carga de velocidad. Donde F es un factor que depende del tipo de flujo y del tipo de tubería. Y tenemos la otra, que es la ecuación de Hazen-Williams, que en el sistema métrico igual a 0.28 C diámetro a la 263, ¿sí? Por H sub F elevado H sub F sobre elevado a la 0.54. Bueno, hay otro tema y es que las pérdidas las podemos nosotros clasificar en dos grandes grupos. Las pérdidas por fricción las podemos clasificar en dos grandes grupos. El primero son las pérdidas longitudinales, ¿sí? Las pérdidas longitudinales. ¿Cuáles son las pérdidas longitudinales? Como su nombre lo indica, las que se encuentran distribuidas a lo largo de toda la tubería, ¿sí? La pérdida longitudinal, entonces tenemos nosotros un tubo y ese tubo tiene una longitud L y aquí a lo largo de todo el tubo en esa longitud L se van a distribuir todas las pérdidas. O sea,
Las pérdidas se van a distribuir a través de toda la tubería y vamos a considerar como si fueran una distribución uniforme. Entonces tenemos aquí, esto se llama pérdidas locales, cuando se encuentran distribuidas a lo largo de toda la tubería. Y las pérdidas longitudinales. Y las pérdidas locales son las que se concentran en un pequeño punto, en una pequeña longitud. ¿Cuáles son esas pérdidas locales? También denominadas singulares. Pérdidas locales también se le denominan singulares o por accesorio. También se le denomina pérdidas por accesorio. ¿Cuáles son esos accesorios? Entonces, en una pérdida local, la longitud donde sucede la pérdida es muy pequeña. Por ejemplo, si yo tengo aquí una reducción, aquí hay una reducción, aquí voy a tener yo, en este punto tengo una pérdida local por reducción. Aquí se me da una pérdida local por reducción. Si por ejemplo tengo una válvula, por poner, esta es una válvula por ejemplo, y esta válvula también me va a producir una pérdida y esa pérdida va a depender del grado de abertura de la válvula. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿y ese ensayo de laboratorio cómo se realiza? El de las pérdidas. Y ahora Sí, señor. en la próxima clase les muestro un... bueno, pueden entrar ahí en la página de YouTube. Ahí hay unos ensayos de pérdida que yo monté. Los pueden mirar. Listo, profesor. Bueno, de todas formas yo para la próxima clase le traigo también otros más que hice, que no los he montado y que los tengo grabados de algunos ensayos que he hecho en mi escritorio con un equipo pequeño que me fabriqué precisamente para poder mostrarles algunas cositas en esta coyuntura de la pandemia. Entonces, por ejemplo, tenemos pérdidas por válvulas, podemos tener pérdidas por codo, cuando un codo cambia de dirección, también aquí hay una pérdida local. Entonces, todo lo que uno coloque dentro de una tubería va a producir pérdidas locales. Entonces tenemos dos grandes tipos de pérdidas. Las pérdidas longitudinales que se encuentran distribuidas homogéneamente durante toda la tubería y las pérdidas locales singulares o por accesorios que van a estar distribuidas en determinados puntos. ¿Sí? Entonces, la ecuación de pérdidas locales o singulares, las pérdidas locales o singulares van a ser proporcionales a la carga de velocidad. Entonces, cada accesorio tiene un coeficiente de pérdidas característico K, ¿sí? Que depende del tipo de accesorio. Ya si ustedes buscan las pérdidas en un codo, van a encontrar que depende del ángulo. ¿Sí? En este caso, este es un ángulo de 90, pero el codo puede tener otro ángulo diferente. Entonces, este coeficiente K va a depender del ángulo, del material, etc. Pero en términos generales, vamos a tener un coeficiente de pérdida característico del accesorio por la carga de velocidad. En algunos casos se utiliza, como por ejemplo en estas ampliaciones, se utiliza el K por la diferencia de la carga de velocidad en los dos puntos antes y después de que se presente el cambio de sección. Por ejemplo, en este caso, vamos a tener aquí una velocidad, por ejemplo, V1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y acá en este otro punto vamos a tener V2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. En algunas ecuaciones
se utiliza, para algunos cálculos se utiliza que esa pérdida local es igual a un coeficiente de pérdida por la diferencia de las cargas de velocidad. ¿Alguna pregunta, señores? Entonces aquí tenemos que las pérdidas locales son iguales a un coeficiente de pérdidas para cada accesorio multiplicado por la carga de velocidad. Entonces vamos a tener pérdidas locales como accesorios tengamos. ¿Preguntas? Entonces, por ejemplo, pues, tenemos pérdidas por entrada, ¿sí? Cuando hay el caudal entra a una tubería, se produce pérdida local. Si tenemos una rejilla, también va a haber pérdidas por rejilla. Todas estas formas de cómo ingresa el agua a un tubo, todo lo que tiene las características geométricas de las boquillas o entradas de agua van a tener un coeficiente de pérdida diferente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entre más anguloso sea la entrada, más grande van a ser los coeficientes de pérdida. ¿Preguntas? Tenemos pérdidas por rejilla, donde aquí la rejilla va a depender de la abertura de la rejilla, del espesor, etc. Entonces, para cada accesorio va a existir un factor de K que puede ser, va a ser variable dependiendo de la forma, pero en general, cuando se utiliza para un caso específico, se toma un valor constante del coeficiente de pérdida. Tenemos pérdidas por ampliación. Aquí tenemos una demostración de lo que son las pérdidas por ampliación. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, señores? ¿No hay preguntas? ¿Aló? Se me escucha, profesor. Bueno, yo siento en esta clase me siento solo, como si no estuviera interlocución, como que todo el mundo apaga su imagen y se van a hacer otra cosa. Aquí estamos con usted, profesor. Es lo que siento cuando hablo. No sé si... Bueno, voy a mostrarles un último concepto que quiero dejarles, y es el concepto de longitud equivalente. ¿Sí? Vamos a ver aquí el concepto de longitud equivalente. O sea, la longitud equivalente se define longitud equivalente. Ok. Cuando nosotros tenemos un accesorio, o sea, si nosotros tenemos un tubo recto, ¿sí? Tenemos este tubo que tiene un diámetro D y que tiene una longitud L, ¿verdad? Y tengo un accesorio. Imaginemos que el accesorio es un codo. Un codo. Un codo que tiene el mismo diámetro que la tubería recta, ¿sí?
Este codo tiene el mismo diámetro. Entonces, ¿qué es longitud equivalente? Es aquella longitud de tramo de tubería recta que produce la misma pérdida que un accesorio, ¿verdad? Es aquel tramo de longitud recto que produce la misma pérdida que el accesorio. Entonces, esta longitud que produce la misma pérdida local que un accesorio o que una pérdida local singular es lo que se denomina longitud equivalente. Entonces, para este caso específico, las pérdidas locales o por accesorio serán iguales a un coeficiente K por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Pero también vimos que las pérdidas por fricción en un tramo recto, ¿sí?, van a ser igual a un coeficiente de fricción, la longitud de la tubería sobre el diámetro por la carga de velocidad. Si nosotros queremos entonces encontrar cuál es esta longitud que me produce la misma pérdida que el accesorio, entonces tenemos que igualar estas dos ecuaciones. Al igualar estas dos ecuaciones, nos queda que F, la longitud equivalente sobre el diámetro por la carga de velocidad al cuadrado, debe ser igual a el coeficiente K de pérdida del accesorio por la carga de velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. De aquí podemos establecer la siguiente relación. Estos dos se cancelan y nos queda que el coeficiente de fricción por la longitud equivalente sobre el diámetro es igual a K. Y podemos establecer entonces que la longitud equivalente es igual a KD sobre F. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, señores? ¿Para qué se utiliza el concepto de longitud equivalente? Muchas veces cuando trabajamos es más fácil si nosotros tenemos un sistema, estamos calculando un sistema, es más fácil si tenemos aquí una válvula, por ejemplo, y tenemos unas longitudes L sub 1, L sub 2, L sub 3. Entonces lo que hacemos es que cada uno de los accesorios los expresamos como longitudes equivalentes y las sumamos al cálculo de la tubería. Entonces ya la tubería no va a tener una distancia, para el cálculo la tubería no va a tener una distancia L1 más L2 más L3, sino que va a tener L1 más L2 más L3, L1 más L2 más L3 más la sumatoria de todas las longitudes equivalentes. Y esto me va a dar la longitud total de la tubería para efecto del cálculo de pérdida. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, yo dejo la clase aquí por el día de hoy. Bueno, dejo la clase aquí, veo que no hay preguntas, no hay nada.